agradezco al hermano pastor Eduardo Guerrero y sus hijos que me hayan invitado a esta transmisión para tratar temas que hoy son más de actualidad que nunca, temas sobre la familia, sobre todo en las circunstancias que hoy se están viviendo, circunstancias sumamente difíciles por esta situación que se está dando en todo el mundo, este maligno virus, coronavirus, COVID-19, creo que así se le COVID-19, pues está trayendo mucho desconcierto, está trayendo muchísimos males a la sociedad, a las empresas, al gobierno, a las familias, quien no pueden estar ajenos a eso, porque todos los problemas que pueda tener una sociedad a fuerzas inciden en la familia. Es el punto en donde vienen a causar mayores estragos. Un padre de familia, una madre de familia que no pueden traer el sustento para los hijos, unos hijos que no pueden ir a educarse porque las escuelas están cerradas, no pueden ir ni siquiera a los parques, absolutamente nada de eso. Situaciones de recreo no se tienen, sino que hay un encierro obligado en la propia casa que se convierte como en una cárcel, y el hogar que debe ser un refugio emocional, un refugio espiritual, de repente con la permanencia ahí tan prolongada, sin poder salir a realizar las actividades propias de cada uno de los miembros de la familia, pues va trayendo un conflicto grave. E insisto, todo lo que sucede en la sociedad, si te cierran una empresa, dejan sin trabajo a mucha gente, y entonces eso ¿en qué incide? En la familia, que ya no se lleva el sustento como antes, en los servicios que tienen que pagar y en todo aquello necesario para que lleven una existencia buena, correcta. Y por eso, en base a estas circunstancias, las familias entran también a veces en conflicto. Las familias que están maduras aprovechan esta circunstancia para, primeramente, amistarse con Dios si había un alejamiento de Él, arrepentirse si estaban en una condición que no era la correcta desde el punto de vista espiritual, para empezar a tener mayor comunicación entre ellos, alejándose de los elementos que antes eran una barrera precisamente para esa comunicación. Inclusive para muchas familias puede ser útil para conocerse, para conocer incluso de los problemas de los hijos, para conocer las cosas que en el transcurso de la vida no han agradado al hombre o a la mujer y que no han salido a flote, sino hasta ahora que estas circunstancias les obligan. Pero entonces las familias entran en crisis, y a veces esa crisis también se convierte en crisis espiritual, en una crisis emocional y en una crisis en las relaciones humanas. Y entonces esto va haciendo que se pierda a veces ese sentido de solidaridad, de ayuda idónea, de liderazgo, y las familias sufren, porque voy a insistir, todos los conflictos que se dan en una sociedad inciden precisamente en la familia. ¿Y por qué en la familia? Porque fue la primera institución que Dios creó y le puso normas y les puso principios, y finalmente la familia pequeña, ahí dentro del seno familiar se vive todo lo que luego fuera se vive en grande. Ahí se aprende a administrar, ahí se aprende lo difícil que es relacionarse con los demás, porque somos sociables por naturaleza. Ahí se aprende a resolver conflictos, ahí se aprende la paciencia, ahí se aprende a dar los primeros pasos, a hablar las primeras palabras. El hogar y la familia son un ungüento para la enseñanza, es un elemento indispensable, indiscutible para la enseñanza, para la práctica del amor cristiano, del amor ágape, para levantar a las personas, restaurar a las personas, para sanar heridas, para dar un alimento a los hijos, vestido, techo. O sea, el hogar y la familia suplen las necesidades más grandes que el ser humano pueda tener. Es ahí donde se conserva a los hijos, se conservan las familias en el camino del Señor. Es ahí
donde se sanan las heridas, y finalmente el hogar y nuestra familia es de donde tenemos los mejores recuerdos. Pero cuando se da una circunstancia como esta, un encierro obligado, lejos de ser a veces refugio emocional, puede convertirse en una fuente de conflictos. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, primeramente al hombre, ya cuando había todas las condiciones para la vida, lo creó y lo plantó un huerto y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase, y Adán pues tenía satisfechas todas las necesidades que materialmente él requería. No, vamos a decir que no le faltaba nada, pero él seguramente en su corazón sentía un vacío, algo sí le faltaba, aunque no sabía qué. Hasta que Dios lo hizo caer en sueño profundo, saca una costilla y forma a Eva y se la entrega a él, evidentemente que le dio mucho gusto, y Eva vino a ser la ayuda idónea que no se encontraba en ninguna parte del huerto del Edén. Y entonces dijo Adán: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, por tanto será llamada varona, porque del varón fue sacada, y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ellos fueron una sola carne, vinieron los hijos, se forma la primera familia. Dios le dio normas, le dio estatutos para que fuera una familia verdaderamente triunfadora. Luego entra el pecado en el mundo a través de ellos, y vienen a romperse primeramente la comunión con Dios, vienen a quebrantarse un sinnúmero de bendiciones que ellos tenían, un sinnúmero de males llegaron, y precisamente esos males pues nos fueron de alguna manera heredados, porque nosotros caímos en las circunstancias, en los pecados que ellos cayeron, y más ahora. Pero el principio del Señor es que la familia, el matrimonio sea para siempre. El matrimonio sea hasta que la muerte los separe, porque a él le preguntaron posteriormente al Señor: ¿es lícito dar carta de divorcio a la mujer por cualquier causa, carta de repudio? Les dijo que no. Entonces dijeron: entonces ¿por qué Moisés nos permitió dar carta de repudio? Y el Señor les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Porque si les deja a la mujer ahí bajo su mando, así como la están tratando abusivamente, esta mujer la van a matar, le van a destruir. Por eso les permitió dar carta de repudio, porque ustedes, hombres, varones, son muy duros de corazón. Pero al principio no fue así. Les dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es lo que Dios quiere en cada matrimonio, en cada familia, porque cuando vienen las separaciones, los divorcios, los miembros de la familia quedan como cabos sueltos, se quedan como partes sueltas. La cohesión que había para marchar ordenadamente hacia el desarrollo, hacia el progreso y finalmente hacia la patria celestial, se ve también muy quebrantada. Entonces lo que Dios quiere que sea en armonía, y le da principios y le da valores a la familia. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mujer, respeta a tu marido. Hijos, honrar a sus padres, honren a sus padres, y le da una promesa por honrar a sus padres. Y así le da principios, le da normas. Nosotros quebrantamos esas normas, entonces viene el conflicto a la familia. A veces la quebranta uno, a veces el otro. Y las familias entran en crisis, entran en conflictos. Entonces, en esta ocasión, lo que quiero hablar es que hay principios para resolver un problema de carácter matrimonial, para que la familia continúe en armonía. Porque cuando uno se casa, siente que se casa con la persona perfecta que se mostró en el noviazgo. Pero ya casados empiezan a salir los defectos, empiezan a salir los genes de la mamá, del papá o de los abuelos, y dice: pues esto no me lo mostraste en el noviazgo. Pues claro que no. Si te muestro esto, no era nada, ni nos casamos, ¿verdad? Entonces, pero todo eso sí sale ya dentro del matrimonio. Y de alguna manera les voy a decir una cosa: Dios como que empuja a los novios a enamorarse, viendo las virtudes de aquel, porque si se conocen desde un principio como son, yo creo que muchos no se casarían.
yo creo que no se casarían. Entonces Dios permite el enamoramiento, ver perfecta a la otra persona para que se casen. Y por eso cuando vamos y asistimos a una boda, sobre todo cristiana, pues vemos a los novios ahí justificadamente muy contentos porque pues están casando con la persona perfecta, con su Eva, con su Adán. Y lo vemos a los padres de los novios discretamente preocupados porque ellos ya recorrieron ese camino que saben que sus hijos van a recorrer y que desgraciadamente es inevitable que surjan conflictos, a veces después de la noche de bodas. Empiezan a surgir conflictos, empiezan a surgir desacuerdos y no van nuestros hijos, no llegamos nosotros prevenidos de cómo resolver aquello. Entonces tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha y entendiendo que cada conflicto que logremos resolver en el matrimonio nos une más. En realidad los conflictos resueltos es lo que une más al matrimonio, más que las victorias, más que los éxitos. Los conflictos que logran superar, que logran resolver, porque un conflicto se resuelve cuando hay amor y cuando hay humildad, para pedir perdón y para perdonar. Entonces, ¿qué podemos hacer concretamente ante un conflicto matrimonial? Una de tres cosas, yo no encuentro más. Si alguien encuentra alguna otra, quisiera saberlo. Uno, dejar ese conflicto así como está, soslayarlo, ignorarlo, pensando que no nos hace ningún daño, que podemos vivir así bajo el techo con ese conflicto y acumularlo en la bodega como del basurero y que estén presentes ahí en un montón, en un cerro de conflictos que no resolvimos, pero que van carcomiendo el alma, que van amargando el alma. Lo que no se perdona y se guarda en el corazón va amargando al corazón, vienen raíces de amargura. Y el otro de igual manera. Entonces podemos dejar el conflicto, el insulto de hoy, la humillación de hoy, la irresponsabilidad de hoy, podemos dejarlo así. No hay problema, pues no es tan grave aquello, ahí se va, ahí los vamos acumulando y al rato vivimos sí bajo el mismo techo. En una vida insatisfecha, todo se manifiesta en mal humor, en insultos, los hijos ven todo eso, a veces crecen todos traumados e inseguros por eso, porque no ven a sus padres resolver aquel problema. Entonces, lo primero que podemos hacer ante un conflicto matrimonial es dejarlo así, hacerlo a un lado, como que ignorarlo, pero penetra el corazón y crea raíces de amargura y a veces unos odios muy fuertes que se manifiestan hasta en el silencio. Segunda cosa que podemos hacer ante un conflicto matrimonial, divorciarse. Y el divorcio es un fracaso. Y a nadie le gusta fracasar. ¿Qué es lo que trae el divorcio? Dice, resolví el problema. No, no se resolvió. Estamos conscientes de que no se resolvió. ¿Cuál fue el primer problema de la raza humana? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo voy a resolver el problema si vuelvo a estar solo? Le haré ayuda idónea. La mujer es ayuda idónea. En su tiempo el hombre es ayuda idónea. Entonces dice, resolví mi problema. Y lo voltean los niños y los ven. A veces niños pequeños que no entienden absolutamente de nada de lo que está pasando. Y los papás dicen, resolví el problema. Qué bueno que ya se fue este viejo. Y la mujer, por fin soy libre. Y no es cierto. Se crean otros problemas adicionales a los que ya existían. Y finalmente la ruptura matrimonial, que a veces parece que no queda otra alternativa, porque son dos los que tienen que ponerse de acuerdo y a veces nomás uno quiere y el otro no. Entonces se crean nuevos problemas. La ruptura matrimonial nos trae nuevos problemas. Primeramente a ellos, a los cónyuges. La mujer en su soledad a veces se queda con los niños pequeños y tiene que sacarlos adelante. El hombre a veces se va irresponsablemente o simplemente suple necesidades materiales, pero hasta ahí. Los padres de los divorciados, si tienen a sus padres, los cargan emocionalmente de una manera terrible. ¿Qué siente un padre de familia cuando ve a su hija con 2 o 3 niños sola? Y que ellos a veces no pueden ni siquiera
ayudarles porque ya están cansados, porque ya no tienen recursos, porque ellos ya cumplieron su misión y luego van y los cargan con unas obligaciones que ya no eran de ellos. ¿Qué sienten los padres, los cónyuges cuando se destruye aquello? Pero los niños a los cuales no se les pide ninguna opinión. Problemas para los padres, problemas para los cónyuges que se separan, problemas vacíos para los hijos que se quedan a veces sin uno de los dos padres. Ya no puede cumplir uno de los dos la función que debe de cumplir a cabalidad. Hay problemas hacia arriba, hacia el centro, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. Vienen, luego se convierten con los sueltos, los miembros de la familia, pues ahí andan pidiendo ayuda donde quiera. Para los niños que se quedan solos, a veces la mamá tiene que salir a trabajar y tiene que traerlos a veces de casa en casa. Traumático. Todo eso. ¿Resolvieron realmente el problema? No, es problemas para todos lados, hasta para el propio gobierno, para las iglesias, la familia cristiana que se desintegra, a veces lejos de venir a ser una solución, una ayuda en la iglesia para marchar todos como ejército en orden, viene a convertirse en una carga porque pues se quedó sin la ayuda, sin la otra pierna, pudiéramos decir, para sustentarse. No es que quieran ser cargas, pero es necesario que la iglesia les apoye. A veces son carga para los familiares, conflictos para ellos, que tienen sus propios problemas, que tienen sus propias obligaciones, y todo porque dos decidieron divorciarse, o uno decidió divorciarse y victimizar normalmente a la mujer que se queda con los niños y tiene que sacarlos adelante a como dé lugar, sacrificando sus propios proyectos, sacrificando su propia vida. Y a veces el hombre pues va y sigue destrozando otras vidas. ¿Se resuelve el problema con el divorcio o no? Entonces, ¿qué podemos hacer ante un conflicto matrimonial? Insisto, dejar las cosas como están, acumularlo con otros problemas y vivir una terrible vida de amargura. Qué terrible es vivir así, con los problemas ahí encima no resueltos. Divorciarse, fracaso, una bomba atómica en el corazón de la familia y salen sueltos todos. Y luego no solamente eso, cuando son hijos de Dios, uno de los dos o a veces más se pierden también, y esto es lo más duro precisamente. Entonces la tercera cosa que se puede hacer ya cuando tenemos el conflicto encima es enfrentar el problema y resolverlo. Pero luego vemos, ¿qué es lo que hacen a veces los matrimonios ante un problema? ¿Lo enfrentan, lo resuelven o se enfrentan entre ellos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Atacar el problema o atacarse entre ellos? Cuando deciden no individualizar el problema y aislarlo y verlo con madurez, ver cuál es el conflicto y atenderlo entre los dos, sumando sus fuerzas, sus talentos, su corazón, el problema se resuelve. Si tienen humildad, si tienen amor, si tienen una visión para la familia a futuro, si se ven a futuro, si ven a futuro a sus hijos, dicen, vale la pena enfrentar el problema, pero si no hay para pagar la luz, la energía eléctrica y nos la van a cortar, ¿cuál es la solución para eso? Eso se resuelve con dinero, no diciéndole al hombre, eres un flojo, eres un vago, no sirves para nada, y tú eres una mujer gastadora que tampoco sirves para nada. ¿Cuándo han visto ustedes, por ejemplo, que cuando se poncha un neumático, va uno y le da unos patines y le da golpes y lo maldice cuando se ha inflado una llanta? ¿Cuál es la solución para eso? Quitarla, destornillar el rin, llevarlo a la desponchadora y luego venir y ponerla. Los insultos no le van a ayudar en nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que hace un insulto? Empeora la situación, empeora el problema. ¿Qué es lo que sucede en un matrimonio cuando el problema, en lugar de atacar el problema, se atacan entre ellos? ¿Sabe qué?
se empeora el problema y empiezan a surgir otras cosas, empiezan a surgir palabras que a veces ni siquiera en otras circunstancias pudieran proferirse, ni en la imaginación tendrían, pero ante la ira, ante el coraje, ante la frustración, ante el insulto, lo único que sucede es que esa actitud es lo que viene a empeorar la situación. No hay problema que una buena actitud no lo resuelva, y no hay problema que una mala actitud no lo empeore. A veces el problema es de este tamaño y la mala actitud lo convierte en algo que ya no se puede resolver. Ya de plano no se puede resolver. Entonces nos damos cuenta que el problema en realidad no es, en este caso del matrimonio, lo más importante. Lo más importante es la actitud que tengo con el problema. Si mi actitud es de humildad, de comprensión, si mi actitud es de amor, no hay problema que no se resuelva, porque finalmente todo conflicto matrimonial viene a veces de un malentendido y se resuelve con un perdóname cuando sale de todo corazón. Porque el conflicto a veces se crea por la negligencia o por la culpa de uno de ellos. ¿Cómo se resuelve? Atacando ese problema y termina con un perdón. Perdóname. Y hasta el Señor dice, porque si no perdonas a tus semejantes, a tu prójimo, a tus hermanos, sus faltas, tampoco yo te perdono tus pecados. Y en el matrimonio, por esa interrelación que se da, el perdón, si no hay perdón, es imposible la convivencia en la familia. Es imposible, porque siempre hay fallas. Venimos de familias distintas, de culturas distintas, venimos de formación distinta. Venimos uno como hombre y la otra como mujer con características distintas del hombre, de la mujer, en todo, características distintas. Y aparte somos unos individuos únicos e irrepetibles con una personalidad súper particular. Todo eso para empatarlo y ser una sola carne se lleva tiempo, se lleva un proceso, pero en ese proceso nos vamos a enfrentar a 1000 problemas y a 1000 dificultades, pero finalmente Dios creó al hombre para que resuelva problemas, para que tome decisiones correctas, y nunca ante un conflicto la decisión correcta es insultar a quien debo de amar. Nunca en un conflicto debe dejarse desbordada la ira, porque como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, se queda sin protección. Ante un conflicto se debe de discutir ciertamente, pero sin esos ingredientes que se le ponen. Entonces hay que enfrentar el problema. Y les voy a poner un ejemplo sumamente burdo, ranchero. Ay, de repente le viene uno a esto, lo digo en mis conferencias, está ranchero y burdo y lo que ustedes quieran, hasta ridículo pueden decirle, pero muy ilustrativo. Yo le pregunto, señora, hermana, si a su marido le huelen los pies, ¿cuál es la actitud de usted ante el mal olor de pies? ¿Qué le dice? Viejo patas apestosas, viejo patas hediondas. Eres igualito que tu padre, cochinos, marranos. Mira nada más cómo llenas de olores aquí. Vengo del trabajo, no me importa que vengas del trabajo. Eres tremendo. Y él le empieza a decir, y tú igual de reprochona y de molona que tu madre y que tu abuela. Insultan a todo el árbol genealógico. Cada quien da sus argumentos, se pelean, se cachetean. Y yo quiero preguntarles, insultando a toda la parentela, ¿se fue el mal olor? ¿O se quedó ahí atacado de la risa? Entonces, ¿es una forma de enfrentar ese problema? ¿Qué necesita esa situación? Agua, jabón, o ponerlo en un brasero, pues ahí para que se caliente poquito, pues, échale agua. Dicen que el jabón mata hasta el coronavirus, pues también los malos olores. Pero a veces abordamos las situaciones de la manera más incorrecta.
Y esto sucede en las empresas, y esto sucede en el gobierno. Ante un conflicto y ante un problema, por ejemplo, entre políticos, se atacan entre políticos y el problema lo dejan que siga creciendo. Pero en el matrimonio no es así. Porque el Señor da principio y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si en algún lugar este mandamiento cobra vida y cobra vigencia, es precisamente en el matrimonio. Airaos, pero no pequéis. Sobre todo en el matrimonio. Usted se puede enojar con alguna persona, no se ponga el sol sobre tu enojo, pero él duerme allá a 80 kilómetros de usted, pero su esposa, su esposo, duermen juntos. Entonces no se ponga el sol sobre vuestro enojo, elijan el momento adecuado para atender el problema. No es que llegó el hombre a las 3 de la mañana y lo despertó a la mujer y la mujer quiere empezar a resolver los conflictos ahí, o cuando están comiendo, cuando están a la mesa. Elija el momento adecuado, condúzcase con absoluta verdad, y cuando esté equivocado, reconózcalo, reconózcalo. Dígame, lo siento, me equivoqué, tuve precisamente un malentendido. No use el nunca y el siempre como afirmaciones categóricas. Tú nunca me atiendes, no es cierto eso. Condúzcanse con la verdad. Si critica, ofrezca soluciones justas, correctas. No es solamente la crítica en sí misma no sirve de nada, muerde el alma, sobre todo cuando lleva un reproche, mata el amor. Entonces, informe con claridad a su pareja qué es lo que siente y eviten lo dramático, ni lágrimas ni gritos, y de una manera muy especial. Mire, dice la Escritura que el que primero aboga por su causa parece justo. A veces somos muy dados a creer todo lo que la gente dice del cónyuge. Y si en su corazón anida los celos, peor. Es como salir al campo con una lente de 100,000 aumentos y enfocar una hormiguita. Se convierte en un monstruo. Así es la persona que todo lo cree, que todo lo malinterpreta, que todo lo malo que se imagina o le dicen de su cónyuge, de su mujer, de su esposo o esposa, lo creen sin investigar, sin hablar primero. Vamos, si a alguien le llevan un chisme del esposo y apenas llega el esposo del trabajo y lo está dando ya como si fuera sentencia ejecutoriada y lo señala duramente, cuidado con el chisme, es destructivo a morir, es una serpiente en la garganta del chismoso. El chisme siempre lleva una maldad muy fuerte, aunque sea verdad, porque no tiene misericordia. Hay gentes mujeres, en este caso, que ven a una mujer feliz con su marido y no hayan cómo acabar con esa felicidad porque ellas no lo son, y entonces cualquier cosa que ven van y lo llevan como una terrible chirinola. Hay que colar eso, hay que analizar eso, hay que ser sabios, hay que ser prudentes en todas estas cuestiones, porque también puede agravar cualquier conflicto el creer todo lo que se dice. Debe haber una confianza en el esposo y en la esposa. Le sucede lo que aquel que estaba en la cantina tomando y llegó un chirinolero y le dijo: oye, Pancho, tu mujer te engaña. Y él salió corriendo enfurecido, se subió en una bicicleta y en el primer poste se testerió, y ya sentado en la banqueta se puso a meditar. Entonces dijo: bueno, ni me llamo Pancho, ni estoy casado, ni sé andar en bicicleta. Vamos, vimos a tu esposo en su carro amarillo. Bueno, pues si mi esposo ni carro tiene, ¿verdad? No creer todo lo que se dice, analizarlo, tener mucho cuidado antes de señalar, tener por comprobado aquello y buscar el momento de hablarlo con toda serenidad. Para resolver un conflicto matrimonial hay que identificar el problema, aislarlo, atacarlo
y enseguida un abrazo, un lo siento, un te amo, y qué felicidad. Eso es lo que aprueba el Señor. No que al siguiente día esté el actuario ahí con una demanda de divorcio, que ahora no necesita ni invocarse ninguna causal. Recuerden que hoy en día la familia está en conflicto y está siendo muy atacada por las fuerzas del enemigo, aún por las fuerzas del gobierno, por la legislación, por las nuevas ideologías, ideología de género, un feminismo radical, abortos, bodas entre personas del mismo sexo. Todo parece que apunta a la destrucción de la familia. Nosotros, si somos hijos de Dios, temerosos de Dios, no engordemos esas estadísticas, porque el único que sale aquí gozoso es el diablo. De ahí en fuera, absolutamente nadie. Cuando nuestra familia se destruye, crean lo que es por culpa nuestra. Dios le dio principio, Dios quiere bendecirla, simplemente seamos obedientes. Dios se goza cuando el marido ama a su mujer, cuando la mujer respeta a su marido, ese principio de autoridad, cuando los hijos honran a sus padres, pero cuando la familia se destruye, rompe con los principios, valores que Dios le ha dado, es otro el que está muy contento. Una madre de familia casada, bendito sea Dios, que trae a un hijo a un hogar bien establecido, bien bonito, siente un gozo enorme de que viene el hijo. Las feministas radicales, cuando logran que se legisle y se legitime el aborto, hacen fiesta por la muerte de un inocente. Y es inocente. Dios quiere destinarlo a que vaya en una familia estable donde pueda desarrollarse equilibradamente desde el punto de vista espiritual, emocional, intelectual, desde todos los puntos de vista. Entonces el mundo hoy quiere destruir a la familia, no soportan ver a las familias unidas. Satanás a lo primero que odió fue al hombre cuando Dios lo creó, luego a la mujer, porque vienen a tomar una gloria que él jamás podrá tener. Y enseguida lo que más odió fue al matrimonio, a la armonía entre el hombre y la mujer y a la familia. Y ustedes se darán cuenta que hoy en día las nuevas ideologías tratan de enfrentar al hombre y a la mujer para destruir el matrimonio, para destruir la familia y así ir pulverizando a la sociedad. Y hoy nuestros hijos, el cónyuge, la mujer, los padres, los abuelos, deben de estar muy protegidos por familia. Pero si la familia está desintegrada, podemos decir cómo. Entonces, tengan sabiduría al enfrentar un problema matrimonial. Por favor, no guarde en un baúl de recuerdos todas las ofensas pasadas. El mismo Señor, cuando nos perdona, las sepulta en lo profundo de la mar y se olvida de ellas. Ustedes resuelvan el problema y métanlo también, mándenlo a lo profundo de la mar y no vuelvan a reprochar absolutamente nada de aquel problema, porque cada día trae su propio afán, a veces cada día trae su propio mal. Entonces resolvamos lo que se vaya presentando, como se hace en las empresas, como se debe de hacer pues en las empresas, como se debe hacer en el gobierno y sobre todo como se debe de hacer en la familia. Bueno, para terminar, podemos decir entonces, estamos a tiempo para terminar, ¿verdad? Podemos decir entonces, ante un conflicto matrimonial que siempre se dan, ¿qué es lo que podemos hacer? Dejar el conflicto como está y que nos amargue la vida junto con los otros que no resolvimos. 2, divorciarse y traer problemas para todos lados. Número 3, enfrentar el problema, integrar a la familia y luego esa familia es una bendición para otras familias. ¿No será esto lo mejor? Dios les bendiga y muchísimas gracias doy a mis hermanos por esta oportunidad que me dan de exponer estos temas que Dios me dio hace de muchos años. Espero que sean de bendición para ustedes. Dios les bendiga.